Buenos días, hermanos. Vamos a disponernos en esta mañana a continuar con esta serie de estudios, conferencias. Ya saben que, todo lo que estamos platicando tiene que ver con el tema general respecto a la revitalización de iglesias. Nuestro deseo es simplemente que usted pueda escuchar lo que Dios dice, lo que la palabra de Dios nos enseña, y que de alguna forma podamos empezar a reflexionar en qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, qué es lo que Dios quiere que su iglesia haga, para que podamos tener ese avivamiento que creo que todas nuestras iglesias no solo necesitan, sino todas nuestras iglesias desean. Y eso no es solamente para ustedes que están aquí en este país. A nosotros en México también necesitamos que nuestras iglesias, o la mayoría de nuestras iglesias, pues tengan también este tiempo de avivamiento. Porque creo que todos estamos caminando hacia una misma dirección. Amén. Que es extender el reino de Dios. Y para extender el reino de Dios, pues como ya escucharon desde el principio, tenemos que hacerlo, pero primero tenemos que tener iglesias saludables. Tenemos que tener iglesias sanas. Tenemos que tener iglesias fortalecidas y que podamos entonces poder cumplir con nuestra misión. Quiero compartir en esta mañana lo que dice la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12. Es un pasaje que quizá usted lo sabe de memoria. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Por qué leímos este pasaje bíblico? Porque hemos estado hablando desde hace 2 días acerca de los elementos que son necesarios y que son importantes para la revitalización de nuestras iglesias. El primer elemento del cual hablamos a través del pastor Esaú fue la importancia del evangelio, la importancia de proclamar el evangelio, la importancia de mirar a través del evangelio también la gracia de Cristo. El día de ayer hablamos que el segundo elemento para una revitalización es no solamente saber qué tengo que decir, no solamente saber que tengo que predicar el evangelio, pero necesito también la fortaleza espiritual y necesito usar uno de los medios de gracia que el Señor ha puesto en nosotros, que era la oración. Pero juntamente con esos dos, es necesario también la importancia de usar el tercer elemento. Y es este tercer elemento del cual vamos a hablar en esta mañana, que es precisamente la palabra de Dios, el ministerio de la palabra. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué significa para mí la palabra de Dios? ¿Cómo yo tengo la escritura? ¿Qué es para mí la escritura? ¿La he leído? ¿La he escudriñado? ¿La he entendido? ¿La he comprendido? ¿Cómo estoy aplicando y cómo estoy viviendo lo que la escritura dice en mi vida personal? Sobre esto vamos a hablar, pero antes vamos a tener una palabra de oración para pedir la dirección de nuestro Dios. Señor, en esta mañana oramos agradecidos por este día que nos regalas. Te agradecemos porque nos has cuidado durante el tiempo en que descansamos en la noche y que estamos viendo, Señor, tu provisión, tu sustento también a través de los alimentos y todo lo que nosotros disfrutamos aquí en este campamento. Pero te rogamos ahora que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, para que podamos comprender con claridad tu palabra y de esa manera, Señor, poder seguir edificando nuestra vida y seguir teniendo conocimiento de ti para poder ser de bendición a otras personas. Estamos listos, Señor, para aprender juntos en esta mañana. Te pedimos que nos hables en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estábamos hablando ayer acerca de el ministerio apostólico.
Y el ministerio apostólico tenía una característica particular de que los apóstoles, después de que reciben al Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ellos ya estaban capacitados, ya tenían al Consolador quien iba a dirigir su ministerio, y era por eso que ellos estaban tan contentos, tan emocionados para seguir extendiendo la palabra de Dios. Los apóstoles estaban dispuestos a ir a donde sea necesario, y en cada lugar, en cada comunidad en donde ellos estaban caminando, no podía faltar la presentación de lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario, del cual ellos eran testigos. Pero vimos también que dentro de ese trabajo, de esa labor ministerial, ellos habían descuidado otras áreas que eran importantes dentro del ministerio. En alguno de estos días alguien preguntaba, bueno, ¿y cuál es la verdadera religión? Y de acuerdo a lo que dice la Biblia, es que la verdadera religión es atender a las viudas, huérfanos y al necesitado. Entonces, los apóstoles, que tenían ahora sí, digámoslo de alguna forma, la religión verdadera, el cristianismo, porque habían caminado con Cristo, eran testigos presenciales del sacrificio y sufrimiento de Cristo y de su ascensión, ahora estaban descuidando a cierto grupo de viudas. Por eso la queja. Apóstoles, está muy bien lo que hacen, pero las viudas de los griegos no están siendo atendidas. En cierto sentido, le estás dando más preferencia a las viudas de las judías. ¿No que todos somos una sola familia? Porque es solo un grupo. Entonces los apóstoles dijeron, creo que tiene razón. Creo que no podemos hacer todas las cosas. No somos superhéroes. No somos los superpoderosos de la tierra. Entonces Jesús nos encomendó algo. Pero yo creo que para el servicio a las viudas, a los huérfanos y a todos los necesitados, lo tenemos que delegar a otras personas. Pero lo más importante es lo que dijeron los apóstoles al final. Vamos a nombrar a 7 varones que se encarguen de hacer esta labor ministerial de servicio, a los que aquí conocemos como diáconos y a los que la Biblia llama diáconos. Y nosotros, dijeron los apóstoles, para no quitarnos el enfoque, para no distraernos en otras cosas, como dice Hechos 6:4, nosotros persistiremos en la oración, en primer lugar, y junto con ello, en el ministerio de la palabra. Así que ayer vimos esta parte de la oración, que era importante. Ahora vamos a ver y a reflexionar sobre el ministerio de la palabra. Hechos 2:42 es un pasaje bíblico que nos ayuda para entender y para ver un resumen acerca de las actividades que la iglesia realizaba. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y note usted que allá hay palabras importantes: doctrina, comunión, partimiento del pan y oraciones. ¿Cómo entendemos cada una de estas palabras? ¿Cómo entendemos estas actividades que estaban realizando la iglesia juntamente con los apóstoles? ¿Qué es doctrina? Cuando dice aquí perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estaban hablando de que perseveraban en la palabra de Dios que era proclamada por los apóstoles. ¿Qué se enseña? ¿Qué estamos nosotros enseñando a la iglesia? Todos decimos que tenemos una sana doctrina. Bueno, todos sabemos a qué le llamamos sana doctrina. Es que nosotros tenemos nuestra doctrina que viene de nuestra herencia reformada. ¿Sabe usted qué significa ser reformado? Justamente en esta mañana estamos platicando en donde a veces es necesario, ¿verdad? Quizá aclarar unos conceptos cuando decimos
Estamos contentos, en cierto sentido estamos orgullosos porque somos una iglesia presbiteriana, conservadora y bíblica. ¿Pero a qué le llama usted? Conservadora y bíblica. En nuestro contexto, de donde yo vengo, el ser una iglesia conservadora puede significar, aunque no lo expresan, ser una iglesia legalista. Y el legalismo no es algo que Dios tiene aprobado en su palabra. Pero soy conservador, porque así se tienen las cosas. Bueno, estaría de acuerdo con usted si usted me da el argumento bíblico de que así tienen que ser las cosas. Pero soy una iglesia bíblica. ¿A qué le llamas una iglesia bíblica? Solo porque agarras, sabes la Biblia y expresas la Biblia, eso no es una iglesia bíblica. Iglesia bíblica es tomar las escrituras, que es nuestra única regla de fe y práctica, y obedecer lo que Dios dice en su palabra. Pero hoy en día, todas nuestras iglesias creo que tienen esa pequeña debilidad. Somos una iglesia bíblica, pero hay muchas cosas que hacemos en la vida de la iglesia que no son bíblicas. Y hay cosas bíblicas que no hacemos en la vida de la iglesia. Pero somos bíblicos, ¿ok? Entonces, creo que en ese sentido, lo que está diciendo aquí en la vida de la primera iglesia, ¿no? En la iglesia apostólica, en el primer siglo, estaban diciendo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esa doctrina es la palabra que Dios le estaba dando a conocer a su iglesia y que era expresada a través del ministerio apostólico. ¿Y por qué la iglesia recibía con agrado esa enseñanza? Porque ellos entendían que cada uno de estos apóstoles no son apóstoles porque ellos quisieron ser apóstoles, no son apóstoles porque a ellos se les ocurrió la brillante idea de decir, pues yo quiero ser y Señor, escógeme a mí, sino porque entienden que cada uno de ellos fueron escogidos por Jesús en primer lugar, fueron capacitados por 3 años caminando todos los días viendo el ministerio de Jesús, porque fueron testigos oculares de los milagros que Jesús hacía, dando evidencia que Él realmente era el Hijo eterno de Dios, y porque ellos fueron testigos del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo, pero también fueron testigos de la resurrección de Cristo. Así que la iglesia estaba no solamente dispuesta a escuchar la doctrina, sino ellos estaban convencidos que la enseñanza de los apóstoles era realmente lo que ellos habían aprendido de forma directa de Jesús. Pero luego dice que estaban en la comunión unos con otros. Cuando habla de comunión, se está refiriendo al ministerio de la palabra que es compartida. No se me queda solo a mí la doctrina, no se me queda a mí solo la enseñanza. La tengo que compartir. ¿Y dónde la voy a compartir? La voy a compartir con las personas que me rodean. La voy a compartir cuando estoy en comunión unos con otros. Lo que muchas veces llamamos, estamos en un tiempo de koinonía, ¿okay? Estamos en un tiempo de convivencia. En un sentido, todos los que estamos aquí estamos en un tiempo de convivencia. Y todos los que estamos aquí, dentro de esta convivencia, debemos también de estar dando esa palabra compartida. Que no solamente en nuestros tiempos de la mañana del devocional, yo voy a tener mi tiempo devocional, y quizá lo puedo tener con otra persona, pero durante todo el día, también puedes compartir lo que Cristo ha hecho en ti. Y no necesariamente tienes que abrir tu Biblia para hacerlo, sino a través del testimonio que tú puedes dar aquí. También estás compartiendo lo que Dios dice en su palabra y que está ocasionando efectos en tu vida. Pero luego dice partimiento del pan. Eso que Dios dice en su palabra, ahora de manera visualizada. Lo que yo puedo ver. Lo que conocemos comúnmente como la Santa Cena.
es una representación visual del sacrificio de Cristo. Que ese pan que comemos en la comunión representa el cuerpo quebrantado de Cristo. Y esa copa que nosotros disfrutamos representa la sangre derramada, significando también el único sacrificio perfecto que era necesario para que el hombre reciba el perdón de sus pecados. Pero luego dice que aparte de la doctrina, aparte de la comunión y aparte del partimiento del pan, entonces perseveraban también en las oraciones. La oración forma parte del ministerio de la palabra de vuelta a la persona. ¿Qué quiero decir con de vuelta? Que las oraciones a las cuales ellos perseveraban también recibían respuesta por parte de Dios, y sus oraciones eran contestadas, y era la voz de Dios, la voluntad de Dios quien llegaba a ellos para decirles: esta es la respuesta, esto tienen que hacer y esto es lo que van a continuar. Y esto no ha cambiado. Si Dios lo ha dicho, si Dios lo ha hecho con la primera iglesia primitiva, Dios lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Ahora bien, estamos hablando de revitalización de iglesias. Ya sabemos cuál era la labor de la iglesia, cómo desarrollaban sus actividades con la iglesia, qué trabajo hacían los apóstoles. Ahora nosotros hoy en día queremos una vitalidad, queremos un avivamiento, queremos que nuestras iglesias realmente estén siempre fortalecidas para poder cumplir con su misión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Claro, en primer lugar vamos a orar. En segundo lugar, vamos a escudriñar la Biblia. Como comentaba ayer en el tiempo del sermón, una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escudriñar la Biblia. Y en las Escrituras yo no veo que diga que todos debemos leer la Biblia, porque Dios no quiere que la leamos. Dios quiere que la escudriñemos, porque leerla todos podemos leerla. Y muchas veces leemos la Biblia y no entendemos lo que dice la Biblia. Pero si la escudriñamos, el Señor va a iluminar nuestra mente a través del Espíritu Santo para entender lo que estoy leyendo. Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero amaneces un día y no tienes nada que desayunar. ¿Y ahora qué hago? No tengo nada en el refrigerador para desayunar. No tengo nada de dinero para comprar. Pues ya, Señor, creo que tú me estás diciendo que hoy tengo que hacer ayuno y oración. No te estoy diciendo eso. Sino es una simple prueba de qué tanto confías en Dios. No estás repitiendo cada día que Jehová es tu pastor y nada te faltará. Entonces, ¿cómo descansas en esa confianza? ¿Cómo descansas en esa promesa? ¿Cómo descansas en esas palabras? No sabes lo que Dios va a hacer. Hago un paréntesis, una anécdota. En una de las comunidades donde el Señor me permitió trabajar, pasó algo similar. Pastor, no lo sé, pero yo sí amo a Dios, yo sí creo en Dios, yo sí confío en Él, pero cuando leo ese Salmo 23 que me dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿qué hago? Cuando llegan días en donde la verdad no tenemos nada, ni dinero, ni nada para comer. Estamos en un poblado. Y le preguntas a la familia, bueno, ¿no tienes nada para comer? Jehová es tu pastor, ok. ¿Ya abriste tu refrigerador? Ya, no tengo nada. ¿Ya buscaste por alguna forma si no tienes un guardadito de dinero por allá? Ya, y no tenemos nada. Ok. ¿Tienes gallinas? Sí, ahí atrás tengo encerrado como a 50 gallinas. Okay. ¿Hace cuántos días que no has ido al gallinero? Pues ya tengo como 3 días que no voy al gallinero. Ok. ¿Ya fuiste hoy al gallinero a ver si las gallinas no han puesto huevos?
Y ese día, la hermana salió al gallinero. Más de 2 kilos de huevos en 3 días, tienen 50 gallinas. Así hay huevos, pastor. Ajá. Y entonces, cuando dices Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿tú estás pensando que Él va a traerte un plato de sopa ahorita? Cuando te está dando todo, y aún cuando en el gallinero no haya huevos para comer. Por favor, hay gallinas. Okay. Y cuando tú comes un plato de algo que estás cocinando con una gallina, para nosotros es una comida de lujo. Porque no todos tienen para comprar una gallina, un pollo, un pavo, lo que sea. Pero tú tienes 50. Tienes casi para alimentar a medio pueblo. Pero no visualizas eso. O sea, todos creemos que cuando le decimos, Señor, en ti nada me va a faltar, pensamos que el Señor nos tiene que acomodar las cosas y hacernos la vida más fácil. Pero no visualizamos en las bendiciones que Dios nos está dando diarios y que nosotros tenemos que usar esas bendiciones. Amén. A veces creemos que pido y hoy me vas a dar lo que yo te pida. No, Dios te va a dar, pero no como lo pides. Dios actúa de diferente manera. Entonces, si nosotros queremos una revitalización de iglesias, tenemos también algunos textos bíblicos que nos ayudan para saber qué podemos hacer. Y vamos a basarnos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 11. No vamos a leer todo el texto bíblico, pero una de las cosas que dice, ¿quieres revitalizar tu iglesia? Entonces, dice en esta porción de la Escritura, Pablo lo que está haciendo aquí a Timoteo, le está haciendo un encargo especial. Le está encargando a Timoteo que instruya a los que están promoviendo falsas doctrinas, ayudándolo a distinguir entre los tipos de enseñanzas correctas e incorrectas en la iglesia. Hoy vivimos en un mundo en donde hay demasiada influencia de corrientes que no son bíblicas ni cristianas, que se están infiltrando en la vida de las iglesias y que están ocasionando cierta discrepancia en el pensamiento de muchos. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes en primer lugar que mirar, que observar qué enseñanzas estamos teniendo en la iglesia. Y allá con nosotros han llegado hermanos en la iglesia, en donde platicando con ellos, te das cuenta que ya no sabes en qué creen. Porque en su cabecita y en su corazón tienen un poquito de la doctrina metodista, bautista, pentecostés, presbiteriana, testigo de Jehová, mormón y todo lo demás. Y no tienen una doctrina bien cimentada. Y cuando tú empiezas a preguntar, ves que este hermano ya casi paseó por todo el mundo eclesiástico. Paseó, ya rodeó por todas las iglesias habidas y por haber. Es obvio que si no tiene una doctrina bien cimentada en Cristo, cualquier doctrina que escuche y le parezca agradable, lo va a creer. ¿Okay? Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que fijarte de eso. Pero no vas a sacar a las personas que crean eso. Tienes una labor mucho mayor que hacer. Instrúyelos. En otras palabras, enséñalos. Pero para que tú puedas enseñarles la buena doctrina, tú necesitas tener esa buena doctrina. Tú necesitas seguir confiando en lo que has aprendido. Y si usted recuerda, también le dijeron a Timoteo, nunca te olvides de lo que has aprendido y de lo que tus abuelos te enseñaron y lo que tus padres te reforzaron y lo que ahora tú estás viviendo. Persiste en la doctrina. Conoce la doctrina. En otras palabras, conoce lo que dice la palabra de Dios.
Aquí nosotros hablamos de que todos debemos conocer la teología. Y tú dices, ¿y qué teología voy a conocer? ¿Cuál de las tres teologías es buena? Porque si usted va al seminario le van a decir, tienes que aprobar tu examen o tienes que aprobar tus materias de teología sistemática. Pero después no es suficiente, tienes que también aprobar tus materias de teología bíblica. Y después tienes que pasar también tus materias de teología pastoral. Y tú dices, bueno, tantas teologías, ¿y cuál es la buena? Es que las tres son una sola. Dos, en este caso, la teología sistemática, obviamente te va a hablar de toda la obra, ¿no? De salvación, pero vista por partes, vista por secciones, si usted quiere llamarla así. Primero tienes que conocer a Dios, luego tienes que conocer al hombre, luego tienes que conocer a Cristo, luego tienes que conocer al Espíritu Santo, tienes que saber cómo es que obtiene la salvación, tienes que saber la doctrina de la iglesia, tienes que saber escatología, el final de los tiempos, qué va a pasar. Teología bíblica es lo mismo. Es el plan redentor de Dios visto a través de la Escritura, no en una forma sistematizada, sino en una forma global, en un orden progresivo. ¿Y eso para qué me sirve? ¿Para qué te sirve? Para que apliques la teología pastoral. Tu labor ministerial tiene que estar basada en esas teologías. Porque ahí tienes que entender lo que Cristo hizo en su plan redentor. Y tienes que entender lo que es la gracia que tienes que aplicar en la vida de los demás. Y esa es tu labor para tu consejería. Porque la consejería también es teología pastoral. Pero tienes que hacerlo. Y tienes que estar bien cimentado en eso, Timoteo, para que no existan filosofías que te hagan dudar de lo que tú has creído desde chico. ¿Entiende usted que cuando le dicen a Timoteo lo que has aprendido desde chico, desde pequeño, es porque sus padres o sus abuelos han sido responsables de su educación cristiana? Lo que estamos diciendo, que nuestros hijos tienen que aprender el camino del Señor y lo van a aprender no por lo que la iglesia les va a decir en primera instancia, porque la responsabilidad de su educación cristiana es de los padres. Y si no lo cree, vea usted el Deuteronomio capítulo 6. Así que los padres son los responsables primarios de enseñar a sus hijos las cosas del Señor. La iglesia es solamente la ayuda que los padres necesitan para seguir fortaleciendo esa enseñanza que tienen en casa. Y es lo que le están diciendo a Timoteo. Así que Timoteo, aunque era un joven pastor, él tiene una gran responsabilidad sobre su persona. Él estaba siendo puesto en una iglesia para trabajar. Y él no solamente tenía que alimentar al pueblo, sino también tenía que cuidar al pueblo de que esas falsas doctrinas no se involucren en la vida de la iglesia y puedan empezar a ocasionar problemas en la iglesia. Muchos problemas que pasan en la iglesia son precisamente porque algunos hermanos tienen diferentes entendimientos de la palabra de Dios. Y hay que ayudarlos, no correrlos, no sacarlos, no expulsarlos de la iglesia, sino al contrario, enseñarles verdaderamente lo que la palabra de Dios está diciendo, cómo lo está diciendo, por qué lo está diciendo y qué es lo que el Señor espera. No es un entendimiento humano, no es lo que yo creo que dice la palabra de Dios, sino es enseñar lo que realmente Dios está diciendo. Pero también, espero no crear alguna controversia, no esa es mi intención, pero pues hay que decir lo que dice la Biblia, ¿no? No puedo decir otra cosa. De la primera carta de Timoteo capítulo 2 versículo 11 y 12 dice que Pablo, al estar hablando con Timoteo, está haciendo referencia a que las mujeres, como parte importante de la iglesia, reciban instrucción en lugar de que ellas se lo den a los hombres. ¿Ok?
es que la Biblia dice, las mujeres tienen que callarse en la iglesia. Si no puedes tener una hermana muda. Digo, sí sé que pueden haber ese tipo de problemitas físicos en la vida de la persona. Pero que tú le digas a todas las mujeres de tu iglesia, ustedes cállense, no pueden hablar, estén mudas. Dios no está diciendo eso. ¿Okay? Lo que está diciendo aquí es, volvemos al principio. Pablo está diciendo, Timoteo, si tú vas a tener un grupo de hermanos, o vas a tener un grupo de hombres que formen parte de tu equipo ministerial, ustedes son los responsables directos de enseñar a las mujeres, porque las mujeres también, como parte de la iglesia, ellas tienen el privilegio del derecho de recibir la instrucción bíblica. Eso es lo que está diciendo Pablo. No es la mujer quien te va a decir a ti, varón, lo que tienes que hacer, porque tú eres la cabeza y se sobreentiende que tú eres el responsable aún de la vida de las mujeres de la iglesia. Y si las hermanas o las mujeres de la iglesia no son bien instruidas y te empiezan a decir algunas cosas, no las trates mal, no las maltrates. Muchas veces las hermanas leen también su Biblia y puede ser que entiendan algunas cosas y te las pueden compartir. Es válido que las compartan, pero a veces hay cosas que podemos entender de una manera que no es como lo dice la Escritura. Bueno, para eso Dios ha puesto pastores, ancianos, diáconos, que puedan ayudar no solo a las mujeres, a toda la membresía de la iglesia, a tener un mejor entendimiento de lo que la Escritura dice. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo Pablo que las mujeres se callen porque no tienen derecho de hablar de ninguna forma. No está diciendo eso. Sino aquí Pablo le está haciendo referencia a Timoteo de la importancia de que el liderazgo varonil que Dios dispuso para su iglesia cumpla con esa función. Porque si el varón no cumple con esa función, Dios puede usar muchas cosas y puede usar a muchas personas para que eso se lleve a cabo. Amén. Por ejemplo, no sé qué día estábamos platicando, cuando la Escritura dice, cuando Dios le promete a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y a veces pensamos, ¿y cuándo? ¿Cuándo realmente son o cuándo realmente fueron benditas todas las naciones de la tierra? Lo que viene a nuestra mente de forma inmediata o casi automática, es que eso lo está diciendo porque en Jesús van a ser benditas todas las familias de la tierra. Sí, en parte es razón. Pero ese cumplimiento de la bendición de todas las familias tuvo un cumplimiento previo. No solamente fue Jesús. ¿Qué pasó cuando al pobrecito de José lo odiaban sus hermanos? ¿Y todo por qué? Porque le regalaron una túnica de colores. O sea, no tiene sentido. Pero sus hermanos lo envidiaron por eso y pensaron que el papá tenía a su hijo consentido, y como era el consentido, le regaló una túnica de colores, cosa que a mí nunca me regalaste durante el tiempo que viví contigo, entonces vamos a desaparecerlo. Lo echan en una cisterna y uno de los hermanos tiene la grandiosa idea de matarlo, pero otro dice, a ver, espérate, no tenemos que ser tan drásticos. ¿Para qué lo matamos? Mejor vamos a venderlo. Y bueno, hicieron un consenso por allá entre familia, o sea, hermanos, y decidieron venderlo. El pobre de José ni sabía qué iba a hacer de su vida, ni sabía qué iba a pasar. Pero José llega a un país extraño, llega a Egipto, y de pronto Dios le da un sueño a Faraón. Sueña 7 vacas gordas y 7 vacas flacas.
O sea, luego pensaba, Faraón, creo que voy a tener un rancho grande, lleno de animales. Pero José le dice, no, Faraón, lo que mi Dios está diciendo, que va a bendecir al pueblo egipcio por 7 años, porque 7 años va a haber abundancia en Egipto. Y las vacas flaquitas significa que después de esos 7 años va a haber 7 años de escasez. Y siguiendo todo el relato bíblico, nos damos cuenta que cuando vino esos 7 años de escasez, en todo el mundo, las regiones en donde estaba puesto Egipto y sus comunidades, quedó en total hambruna. No había comida, no había alimento en ninguna parte. ¿Quién tenía alimento? Egipto. ¿Y a quién pusieron para que coordine, para que estructure, para que haga toda la logística de los 7 años de abundancia? A José. Entonces, lo que para muchos fue una tragedia en la vida de José, para Dios fue una bendición, porque usó a su siervo para que el cumplimiento dado a Abraham sea a través de José, que viene del linaje de Abraham también. Amén. Y si podemos pensar en esto, podríamos utilizar esas palabras. Abraham, Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y quizás Dios le estaba diciendo a José, José, hoy estoy haciendo ese cumplimiento. En ti, José, estarán siendo benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Porque todo el mundo, dice la Escritura, llegaba a Egipto para comprar productos para comer. Y José fue de bendición. Y allí tiene este cumplimiento en corto tiempo de la promesa que le dieron a Abraham. Y por supuesto que tiene un cumplimiento posterior en la persona de Cristo. Porque Cristo es la mayor bendición que el mundo puede tener, aunque el mundo no lo quiera reconocer. Pero eso es lo que le están diciendo a Timoteo. Timoteo, instruye tú y los varones a las mujeres de la iglesia, porque ellas también necesitan la instrucción bíblica, para que sepan cómo vivir su vida cristiana, para que sepan cómo conducir a sus hijos, para que sepan cómo ser de ayuda a las mujeres más jóvenes, para que con esa experiencia de vida que van a tener, puedan ellas compartirlo a otras mujeres en la iglesia y puedan crecer juntas en el camino de Dios. Así que el texto bíblico no es en el sentido de, vamos a decir que las mujeres se callen porque no pueden hablar. No. Si usted es esposo, no le puede decir a su esposa en casa, no puedes hablar, porque luego a ver cómo te va. ¿Okay? A veces aquí andamos bromeando con el pastor Esaú y algunos hermanos que creo le hemos dicho, hermano, ¿quién manda en tu casa? Yo, dice. Sí, porque cuando te dan una orden, ¿qué terminas diciendo? Sí, mi amor, lo que tú quieras. Entonces, ¿quién tiene la última palabra? Eres tú, es usted. Pero con un sí, es lo que la esposa ya dijo. Al final de cuentas, esto es una broma nada más. No sé, aquí lo escuché, cualquier situación parecida, pues obviamente es mera coincidencia, no tiene nada que ver con esto, ¿ok? Por eso lo pasa en México, aquí no. Primera carta de Timoteo 3, 1 al 7. Dice Pablo a Timoteo, tienes aparte de todo esto, Timoteo, que cumplir con el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra te dice también, incita, motiva, alienta a los varones a que puedan aspirar el mejor oficio o la mejor labor que pueda haber en la vida de la iglesia, al cargo de anciano. Bueno, nosotros allá le llamamos ancianos de iglesia. Aquí le llaman presbíteros. Pero si usted puede compartir parte de la historia, creo que el pastor Esaú estuvo también en esos tiempos, de que antiguamente en las iglesias no les llamaban ancianos de iglesia, les llamaban ancianos gobernantes. Y el pastor. ¿Por qué se cambió ese término? Con nosotros, ¿ok? No estoy diciendo que ustedes lo vayan a cambiar.
con nosotros. Se cambió en todo lo que es nuestra Asamblea General, en nuestros libros de gobierno, nuestra Constitución, que ya no va a ser anciano gobernante, ahora va a ser anciano de iglesia. ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué se hizo eso? Porque cuando en una iglesia tú le dices a una persona, varón, que va a ser anciano gobernante, ya se cree el dueño de todo. Anciano gobernante. Yo gobierno, yo te digo lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, y yo le digo al pastor lo que tiene que hacer. Perdón, anciano gobernante, eres oveja. Y como oveja tienes que ser pastoreada, así que no todo lo que dices es correcto. Tú también tienes que ser dirigido. Y esa labor y esa función de dirección para las ovejas, Dios se lo dio al que llamó para ser pastor. Eso es lo bíblico. Vuelvo a repetir, eso pasa con nosotros. No quiero que me empiecen a ver feo, todavía no he terminado. Entonces, lo que está diciendo aquí es que aspiren al cargo de anciano. ¿Por qué anciano? Porque el anciano tiene una labor importante en la vida de la iglesia. No es solamente el ejercicio de una autoridad delegada, sino que el anciano tiene un papel de enseñanza. El anciano tiene que educar, el anciano tiene que enseñar, el anciano tiene que compartir la palabra también al pueblo. Así que eso significa que el anciano también tiene que prepararse, que el anciano también tiene que estar en oración, que el anciano también tiene que leer la palabra de Dios y escudriñarla, que el anciano tiene que enriquecerse en primer lugar a sí mismo de la verdad de Dios y poder compartirla. Así que el trabajo de anciano no se limita solamente a una reunión llamada consistorio para tomar acuerdos, para resolver situaciones que se puedan presentar en la vida de la iglesia. El anciano está llamado para enseñar a la iglesia. Es el medio que Dios usa para que su iglesia sea alimentada y edificada, aparte de la labor que el pastor hace.